Hola, les damos una muy cálida bienvenida. Esto es Entre Visiones y hoy tengo el gusto de hablar nuevamente con Sebastián Dosso Moreno. Hoy vamos a hablar de la sincronicidad. Directamente quiero primero preguntarte cómo estás, Sebas. Muy bien, muy bien, muy bien, María José, gracias. Me quedé con ganas de seguir charlando algunos temas con vos y sé que estuviste trabajando el tema de la sincronicidad y también sé que sabés mucho de Jung, como salió en la entrevista pasada. Así que tenía muchas ganas de que nos concentremos en este tema y obviamente tengo que empezar preguntándote qué es la sincronicidad. Bueno, la sincronicidad es un tema un poco, quizá, depende cómo se lo mire, es confuso o de una extrema simplicidad. Lo que sucede con estos asuntos de la psicología, de la filosofía, es que cuando uno indaga en ellos o se introduce en ellos, tiene que adoptar una actitud eh, muy humilde y muy cauta, sabiendo que estamos enfrentándonos a misterios que nos exceden. Porque para entender la sincronicidad uno tendría que ser, no sé, un semidios, un ángel, haber creado el universo, la naturaleza, al hombre, a la psique, cosa que precisamente no es el caso, ¿no? Entonces, la palabra misterio, significa lugar de mudez. Es un lugar, es decir, que cuando uno entra en un misterio, tiene que reconocer el punto o en el que uno debe callar, guardar silencio, ¿no? Entra en un ámbito sacro, si se quiere, ¿no? Ya abandona el orden de lo profano y se trata a veces de ver, de intuir, porque se trata más, y esto Jung lo presentó con mucha claridad, acá entra en juego la intuición más que el raciocinio, que la lógica. Así incluso lo entendió su compañero de aventura en esta indagación de la sincronicidad, que fue el premio Nobel de Física, Pauli, ¿no? El físico cuántico, premio Nobel nada menos. Juntos escribieron un libro sobre la naturaleza de la psique y de la naturaleza, valga la redundancia, para tratar de pensar juntos qué era esto de la sincronicidad. Bueno, así le llamaron. Entonces, ¿qué es la sincronicidad? Bueno, uno puede entrever, puede aproximarse, puede aventurar ideas, conceptos, teorías, como ellos hicieron, pero sabiendo que si uno cree que lo entendió absolutamente, entonces no entendió. Yo creo que ya en nuestro encuentro pasado aludí a un gran libro, ¿no? El de Lao Tse, el Tao Te Ching, siglo V antes de Cristo, ¿no? Donde él dice al final de su libro, hablando del Tao, que es el ser, si has entendido lo que es el Tao, eso no es el Tao, ¿no? Que es algo muy importante. Si lo has entendido, eso no es. Claro. Entonces, la sincronicidad pasa lo mismo que con el Tao, ¿no? Con el ser, según los orientales. Si uno lo pretende poseer a ese conocimiento, el conocimiento nos es esquivo. Eh, ¿No? Pasa un poco con tantas cosas, no pasa eso. Lo que querés controlar, dominar, aquello que, bueno, te es esquivo porque las cosas y los seres tienen entidad propia y tienen un sentido propio de ser que no son susceptibles de ser poseídos en forma total y completa, ¿no? Entonces, acá es muy importante esa humildad y saber que nuestro conocimiento va a ser un entrever, un intuir, un aproximarse, que no es poco, Entonces, ¿verdad? Sebastián, ahí dijiste algo que es tan maravilloso que no lo puedo dejar pasar sin poner la linterna ahí un ratito, que es que cuando uno se aproxima al misterio, se aproxima con humildad y con intuición. Entonces, yo lo que entiendo es que también creo que tiene que ver con lo que a mí me resuena tanto de la sincronicidad y me interesa tanto, es que es no es racional, es decir, no es plenamente racional, es una conexión que es mucho más total, como de eje, de cuerpo entero, de alma y corazón, hacia el misterio y hacia esta sincronicidad. ¿Es así? Es absolutamente así. Y por eso lo interesante, hombres pragmáticos al fin, ¿no? Porque hay que pensar
que Jung, como Pauli, como hombre de la física, ¿no? Eran hombres profundamente pragmáticos, o sea, teorizaban, pero las teorías de Carl Jung siempre parten a partir de experiencias, a partir de lo que sus pacientes le contaban. Entonces, parte de hechos. No son teorizadores en el vacío, en el aire, no son personas abstractas, irreales, sino que se afianzan en la realidad y parten de hechos. O sea, siempre lo fáctico está dominando o está prevaleciendo sobre lo teórico, y eso es interesante. Y por eso son orientadores, son maestros, ¿no? Bueno, y lo interesante entonces es que cuando plantean el tema de la sincronicidad, que es causal de un hecho mental y un hecho físico o de un acontecimiento. Una relación entre un acontecimiento inconsciente, un suceso inconsciente, un pensamiento, un sueño, y la naturaleza o un hecho físico, la coincidencia. Yo pienso en algo, sucede, o determinadas casualidades que parecen ser eso y no son, nos acontecen y de alguna manera nos están haciendo entender que hay un orden que nos excede y del que participamos. Ahora, lo más importante, la mente, la psique, no es un órgano pasivo de conocimiento. La mente y la naturaleza, y esta es un poco de alguna manera la tesis básica, ¿no? Interrelacionan. La mente y la naturaleza interrelacionan. El espacio y el tiempo no son conceptos fijos. No es algo que está ahí, dado, ajeno a lo que nosotros pensamos, sentimos, soñamos, deseamos. No, la naturaleza está misteriosamente, pero profundamente, imbricada con la mente humana, de tal forma que hay un ir y venir entre la mente o la psique y la naturaleza, muy, muy amoroso intercambio, un amoroso intercambio entre ambos, y entonces cobra una importancia, una relevancia inusitada. Eso que yo pienso, que deseo, que temo. ¿Por qué? Porque precisamente yo voy a modificar el espacio-tiempo en base a mi subjetividad, a lo que sucede en mi subjetividad, en mi inconsciente o en mi consciente. Bueno, y como son hombres pragmáticos, parten de hechos para explicar esto, ¿qué es? Para ilustrar, ¿no? Como si fuese un dibujo, una imagen. Dicen, a ver, pongamos un ejemplo. Y Carl Jung cuenta un suceso que él, según él, fue el más significativo y el más notable y el más demostrativo de esta realidad de que la mente interactúa con el espacio-tiempo de forma activa y creativa. Él cuenta que estaba con una paciente muy inteligente, muy singular, muy abroquelada en sus preocupaciones y en su escepticismo y en sus problemas, y no quería demasiado la terapia, aunque iba a tratarse con Jung por su fama y porque tenía una leve esperanza de que este hombre, que tenía fama además de brujo, de traumaturgo, la ayudara a salir de sus sombras y de sus tinieblas y de sus temores. Y Carl Jung estaba bastante frustrado por una situación que se le presentaba de esta paciente, que no terminaba de abrirse, de creer, de confiar, de ablandarse, como para empezar un tratamiento sanador en su vida. Y resulta que un día, y por segunda o tercera vez, esta paciente, acostada en su camilla, le cuenta a Carl Jung que volvió a soñar con un escarabajo dorado, de oro, y no sabía por qué. Entonces Jung, que estaba sentado de espaldas a una ventana, era de noche, empieza a sentir un golpeteo en el vidrio, en el cristal de la ventana, mientras esta mujer sigue hablando.
Entonces, él abre la ventana sin interrumpir a su paciente y atrapa con su mano un escarabajo dorado, de una especie de escarabajo muy difícil de encontrar en la zona en la que él vivía. Entonces, sí, Walter le pone delante su puño cerrado, lo abre y le dice: el escarabajo de tus sueños o de sus sueños es como este. Lo cual genera en esta mujer una conmoción, un estupor tan grande, que en efecto hace que ese estupor y esa admiración, ese asombro, ese hecho incomprensible, suprarracional, casi milagroso, abra en su corazón una hendidura por la que empieza a poder filtrarse un poco de luz y de confianza en la vida. Es maravilloso, es genial este cuento, porque además dijiste algo antes, que es una apertura amorosa hacia la vida, ¿no? Que era justamente lo que esta mujer, frente a esto, es como son los milagros diarios estas cosas. No tiene, esto tiene la sincronicidad para mí, algo de milagroso. Y esto que, digamos, la vida te sorprende de una manera que es como si te curase de golpe también, ¿no? Porque... Y yo pensaba, qué lindo encontrar estos momentos donde uno conecta y se abre, pero también veo como un posible peligro en confundir, tal vez, esta sincronicidad de la que hablamos, que es mucho más del alma, ¿no? Es del alma, es de una intuición, con el pensamiento mágico, ¿no? De cuando uno empieza a atar este cabo con aquel que no tiene nada que ver, digamos, donde salimos de la experiencia. Yo leía algunas cosas sobre sincronicidad para esta charla, y escuché que algunos muy inteligentemente decían, no es que hay que salir a buscar la sincronicidad, no es que tenés que ponerte en un lugar donde vos pones la mente y vas a tratar de unir esto con lo otro, sino que se da el encuentro desde otro lugar. Tal vez podés aclarar un poquito si es así. Sí, exactamente, porque, claro, Occidente, la historia de Occidente, que es maravillosa sin duda, en lo intelectual, en lo artístico, en la razón, y precisamente todo esto que estamos hablando es casi lo contrario de esa voluntad de poder de la que Nietzsche hizo su bandera, ¿no? Pero no solo Nietzsche, esto empezó en el siglo XVI con Francis Bacon. Esto de que uno tiene que conquistar, doblegar, construir, que está muy bien, por supuesto que la voluntad tiene su papel y la razón tiene su papel, pero cuando esta postura, esta actitud se convierte en un modo de vida, ¿qué pasa? Nos quedamos encerrados en nuestro ego, en nuestro yo monolítico, cerramos todas las ventanas y las puertas y sobre todo perdemos la noción de la realidad con mayúscula, y eso es peligroso porque ahí entra la neurosis, incluso la locura, ¿no? Porque muchas personas que parecen cuerdas no están tan cuerdas, porque no darse uno cuenta, claro, de que somos una pequeña parte de un orden inmenso, superior, divino, sobrenatural, es como estar un poco locos en realidad, ¿no? Porque la locura, ya lo decía Freud mismo, ¿no? Tiene que ver con el sentido de realidad. Ahora, la realidad con mayúscula, contiene, implica este otro orden que es suprarracional y que está más allá de nuestra individualidad, de nuestra voluntad, de nuestro pensamiento consciente. Entonces, no podemos, de hecho, si queremos generarlo, esto que vos decías, ¿no? Del pensamiento mágico, si lo queremos generar, no sucede porque ya ahí está la voluntad de poder, el capricho, la especulación, y precisamente todo esto es lo contrario. ¿Por qué? Porque es una entrega humilde, una vez más, sensata, desde un sentido de realidad coherente. Nuestras vidas, en efecto, están regidas, no despóticamente, no fatalmente, por fuerzas superiores a nuestra voluntad y nuestra inteligencia, o
si uno quiere decir no regidas, pero otras fuerzas cooperan, están implicadas en nuestro destino, en nuestras decisiones, en nuestros temores, amores, deseos. Bueno, las sincronicidades son guiños, de alguna manera, de esa providencia, o que nos llegan desde esa dimensión superior, pero superior no, que está más allá en un mundo, en un universo arquetípico, lejano y abstracto, no. Son guiños o son señales, llamados de atención, de que no estamos solos, de que cuando nosotros deseamos algo o cuando nosotros pensamos algo, estamos generando eso que deseamos y pensamos, estamos atrayendo eso que deseamos y pensamos. Entonces, es el equilibrio. No es que estamos a merced de fuerzas que nos dominan, pero tampoco somos nosotros los que dominamos. Es un encuentro, un intercambio, a medio camino entre la libertad y el destino, a medio camino, como es casi todo, ¿no? Todo está en el punto medio. Entonces, claro, estos hechos, dice, acausales desde un punto de vista material, causa-efecto, ¿no? Estos hechos nos dan la pauta, nos abren una puerta, una ventana, ¿a qué? Al hecho de que la realidad es mucho más que eso que vemos y tocamos, que eso que pensamos o que podemos comprender. Entonces, entregarse, porque de eso se trata en definitiva, ¿no? Que es lo que le pasa a la paciente de Jung. Dice, acá hay algo que no está bajo mi control, acá hay algo que no puedo entender, que no tiene explicación racional, pero que significa, sin embargo, no carece de sentido, porque además el escarabajo, como bien dice Jung, te aclara cuando cuenta esta anécdota, este hecho, dice, el escarabajo es símbolo de la transformación ya en el antiguo Egipto, ¿no es cierto? Entonces, no es que apareció una mosca, que ya sería símbolo del mal, ¿no? El Cebú, señor de las moscas, que significa eso, ¿no? No, no es un signo del mal, es el escarabajo de oro, símbolo de la inmortalidad y de la transformación interior. Entonces, particular. Por eso, no importa que para otro no signifique nada. No importa que otra persona crea que eso es milagroso, maravilloso, formidable, significativo, un guiño del destino, de la providencia o de lo que se quiera. No importa. Porque esto, y eso lo recalca Jung repetidamente, es algo que tiene que tener sentido para la persona que experimenta esto. Y por eso hay que tener mucho cuidado de exponerlo o de comentarlo buscando aprobación u opiniones, porque después puede pasar que esa certeza se disuelva o se deshaga a partir de una mirada escéptica que con toda razón puede ser es casualidad, qué coincidencia, ¿no? Pero si a uno esa experiencia sincrónica lo conmovió, lo hirió buenamente para abrirle una hendidura en esa coraza que tenía, entonces hay que ser muy eh, eh, prudentes e inteligentes, astutos si se quiere, para cuidar esa experiencia, ¿no? Y no malograrla prestándola a debate. Tal cual, yo iba a decir respetuosos, ¿no? Porque yo quería agregar algo que esto ya es mi opinión, pero cuando realmente es esa apertura, porque es una integración con el todo, no es que te pasa a vos, tiene que ver, como vos explicabas, con la naturaleza, con lo que me excede, vamos a decir, con lo que me excede. Y cuando sucede una impronta así sincrónica, como tomar el escarabajo es casi inconfundible. Es insoslayable, eso es lo que me parece, pero insoslayable, como vos bien decís, para uno que está uniendo muchos puntos, que a lo mejor al comentarlo uno corre el riesgo de banalizarlo, ¿no es cierto? Y lo más probable es que se banalice, ¿no? Por eso, bueno, hay frases, ¿no? Aparecen en las Sagradas Escrituras, ¿no? No arrojar margaritas a los chanchos, que es alguna frase muy fuerte del maestro, ¿no? O Agustín de Hipona, ¿no? Que dice que no nieguen la sombra lo que he visto en la luz, una frase que yo recurrentemente cito, ¿no? Lo que vi en la luz, que no nos nieguen la sombra. Porque eso que vi, serle fiel a ese momento de iluminación, si se quiere, ¿no? No es un samadhi, pero
pero de lucidez, donde alguien, ¿no?, me descorrió el velo que me impide ver el otro lado, ¿no? La razón tiene un poder disolvente tremendo. Es decir, si yo eso que no tiene explicación lo pongo bajo el ojo analítico, escéptico y miope de la razón raciocinante, lógica, indudablemente va a negar mi razón ese hecho, lo va a cuestionar y va a quebrar ese encantamiento que me hizo entrar en un ámbito de comprensión suprarracional, ¿no? Entonces, Jung dice también de cuidar esto, de no exponerlo, y en este caso hasta vale decir, no arrojar margaritas a los chanchos, pero no porque los otros sean chanchos, sino porque sí, los otros en este caso no tienen nada que hacer, en definitiva, con esa experiencia mía personal que fue dirigida a mi mente, a mi espíritu, a mi alma, a mi corazón. Entonces, esa flecha fue directa a mi corazón. No tengo por qué estar haciendo de eso demasiada alaraca, o mucho menos exponiéndola a un debate, ¿no? Eso me parece un tema importantísimo planteado por Jung. Es que es un tema en general, yo creo que tiene que ver con la espiritualidad, con ciertas experiencias, que como son si querés, suprarracionales en un punto, hay que cuidarlas y hay que cuidar el ámbito donde uno comparte, porque si no se cae, como vos decís, que ay, me encantó de no olvidar en la sombra lo que vi en No la negar en luz. la sombra lo que he visto, esa es una gran frase de Agustín, ¿no? No negar en la sombra lo que he visto en la luz. Es muy fácil, pero es muy... Hasta uno a veces puede leer un libro o ver una película, salís del cine, alguien te la critica, o vos mismo empezás a cuestionarla y después te parece que fue malísima la película, a lo mejor te impactó benéficamente. La razón en este aspecto es el diablo, ¿no es cierto? En un sentido muy simbólico lo digo, pero es muy fácil después, al regresar al orden de lo profano, que en realidad nada es profano, pero al mundo de lo cotidiano, la cotidianidad, es muy fácil después olvidarse o atribuir esa experiencia, o bien a la casualidad, o bien a un momento de, no sé, de locura pasajera, ¿no?, de delirio. Muy fácil. Pero es que es tal cual que yo creo que estoy convencida que muchas experiencias de intuición total que no se pueden explicar se nos pierden porque están en un reino que como no lo estamos compartiendo o como no es aceptado plenamente, se pierden. Yo muchas veces me pregunto, todas las experiencias espirituales que ha vivido, porque las conozco, gente que me ha contado cosas que le han pasado de chicos, y dicen, no, pero nunca se lo conté a nadie. Entonces todo el mundo se va quedando con todos estos milagros, con todas estas sincronicidades, con todas estas posibilidades, porque en última instancia tenemos esta posibilidad. Entonces yo creo fervientemente en sostenerlas, en guardarlas, en cuidarlas con amor y de compartirlas para decir, es importante cuando uno tiene o siente una apertura hacia algo que viene como con mucha contundencia, porque, bueno, volvemos a lo del escarabajo, digamos, ¿cómo vas a discutir eso? No tiene discusión. Claro, además, eso que vos decías, María José, si uno ya tiene la certeza de que eso tuvo un sentido, de que eso fue real, de que no es una casualidad, a diferencia de si uno está dubitativo y en el fondo está buscando que alguien le diga a esa persona, o uno está buscando que a uno le diga, no, pero eso es una casualidad y punto, ¿no? Entonces ya nos salvamos de ese vértigo que nos causa el misterio y todo eso, ¿no? Pero lo interesante de todo esto, además de que es una oportunidad de romper, de quebrar, de trascender nuestro subjetivismo egomaníaco, ¿no? Es eso, ¿no? Hay algo que está más allá de mí. Las cosas no dependen absolutamente de mí. Esa es quizás una de las reacciones benéficas en relación a la sincronicidad, ¿no?
Pero además de eso, darse cuenta, saber que no todo depende de mí, de que hay algo que no sé qué es, qué nombre tiene. No importa, porque de hecho no lo puedo saber a ciencia cierta, pero reconocer, como ya decía Platón, conocer es reconocer, ¿no? Es un acto de sensatez. Reconocer que hay algo realmente inmenso, cósmico, divino, que no es ajeno a mi vida, sino todo lo contrario. Y saber y reconocer que yo, con mi pensamiento y con mi actitud, con mis sentimientos, con mis actos, puedo incidir en mi destino y en la realidad circundante y de más allá, eso es optimismo, alegría, fuerza, esperanza, no es cualquier cosa. O sea, uno no es una mera casualidad y punto. No es una mera casualidad y punto, por más que yo creo que ahora acausal, pero es acausal para la ciencia por ahí, pero la Exactamente. conexión está en el Exactamente. alma, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que creo que ayuda también mucho es cuando uno empieza a conocer la mente. Cuando vos conoces la mente y ves todos los jueguitos que te hace, digamos, la mente puede ser muy traicionera y decir, no, bueno, en realidad yo no me pasó eso, me pareció, ¿no? Claro. No, o sea, entra a trabajar el pensamiento, digamos, más racional y a veces te roba de estos momentos que uno tiene que saber decir, no, pero esto me pasó y esto fue así, y lo voy a honrar como tal, porque tiene que ver con la totalidad, es decir, no es como vos decís un viaje egomaníaco, ni es pensamiento mágico, viste que estoy atando, qué sé yo, lo que me dijo el horóscopo ese día con esta otra cosa, no, son como ocurrencias sagradas, diría yo, casi. Por supuesto. Y vos fíjate, si me dejas ir más allá, y ya exponiéndome a que me tomen por loco, pero no importa, eh, lo interesante de este personaje, esta persona que fue Carl Jung, es que realmente muchas personas que lo conocieron, incluso algunos cuentos de su hija, de una de sus hijas, ¿no? Jung decía ser la reencarnación de un alquimista, ¿no? Del Renacimiento. Y aparte, él dijo por qué, ¿no? Por ciertas experiencias que él tuvo y demás. Pero al margen de que se crea en esto o no, lo cierto es que él tenía ciertos poderes mentales y anticipaciones incomprensibles eh, y hasta una fuerza de espíritu capaz de incidir en forma casi consciente, voluntaria sobre la realidad. Hay varias anécdotas, cuento unas muy poquitas, cortas. Una es cuando lo fue a visitar a Freud, que Sigmund Freud, por supuesto, era un panpsicologista, un hombre más materialista y escéptico, y no creía en todas estas cosas. Para él todo terminaba en el cerebro y punto, ¿no? Y lo que se llamaba el aparato psíquico, que ya dice mucho esa frase, ¿no? Una especie de mecanicismo aplicado a la psicología. No creía en el espíritu, en las fuerzas superiores y demás. Entonces Carl Jung, un día inspirado, lo va a ver a su despacho, con una biblioteca detrás muy repleta de libros, y Freud le dice, no, pero todo eso que vos decís no es verdad, es una ilusión. Entonces Jung le dice, pero yo te puedo demostrar que no es una ilusión. Y, y entonces dice, ¿y cómo? ¿Y qué dirías si de acá a un momento, a un instante, toda tu biblioteca se pone a temblar? Entonces Freud lo miró naturalmente con absoluto escepticismo, y no pasó un minuto que a la biblioteca de Freud la recorrió una especie de escalofrío, ¿no? Que hasta dejó caer varios libros de sus estantes. Con lo cual Freud, como toda persona escéptica, reaccionó enojado, ¿no? Ante ese hecho, este mago, ¿no? Claro, porque acá es interesante, ya no es el pensamiento mágico, sino la verdadera magia, ¿no? Y también sucedió en el instante en que Jung muere, su árbol favorito es partido en dos por un rayo en el instante en que él expira, ¿no? Y lo cuenta en sus memorias la hija de Jung. Es decir, su vida está abunda en hechos maravillosos que respaldan esto que él decía de que él era un taumaturgo, un mago, un alquimista del Renacimiento que aparecía en este siglo para devolvernos a nosotros no solo el sentido de lo maravilloso, sino la conciencia del poder de nuestra mente, que no es ya solamente el aparato psíquico, sino una entidad, una fuerza, que somos nosotros en realidad, ¿no? Capaz de señorear sobre los elementos. Entonces uno piensa,
Y además es cierto que a lo largo de la historia, hombres de espíritu han tenido estas experiencias y han sido considerados magos, como Virgilio en el siglo I, como el mismo Agustín de Hipona, en el siglo IV, San Agustín, que él se desprende del cuerpo, viaja hasta Cartago, él estaba creo que en Roma o en Hipona, no lo recuerdo, pero viaja a Cartago a resolverle un problema que no podía resolver un amigo suyo filosófico que tenía además que dar examen, ¿no?, en una universidad de Cartago. Entonces, estos hombres nos están diciendo que estamos en una etapa todavía muy primitiva de la humanidad, en donde no hemos todavía desarrollado nuestras capacidades y potencialidades más hondas, y que realmente somos dioses descarnados o encarnados, perdón, o desterrados, como dicen todos los mitos de la antigüedad, y que la telepatía es un signo de esto, la anticipación en el tiempo es un signo de esto, la capacidad de hacer que aparezca ese escarabajo, porque apareció, ya sea porque Jung lo convocó inconscientemente a su despacho o porque la paciente, con su mente, con el poder de su mente, hizo que ese escarabajo que merodeaba por allá apareciera en la ventana del despacho de Jung. Es decir, este poder mágico, divino de nuestra mente, que según muchos teóricos está desarrollándose, pero que estamos en los albores. Lo que no implica, o no significa, perdón, que muchos hombres de espíritu no hayan experimentado esto. Por eso yo, como creyente que soy, ¿no?, esto de el maestro caminando sobre las aguas, o multiplicando los panes, o sosegando la tormenta, no es más que una anticipación del hombre futuro, que ha recuperado, o sea, ya que se ha adueñado de esas capacidades perdidas. Pero para los no creyentes, basta con ver lo que uno puede generar a partir de determinados actos, o lo que a uno se le puede presentar a partir de los propios deseos o pensamientos. Pero lo interesante, y con esto termino este concepto, ¿no?, pero lo interesante es que la mente humana, el alma humana en definitiva, ¿no?, porque no hay que olvidarse que la mente no es una capacidad nuestra. Esto los griegos ya lo sabían, ¿no? Psique le llamaban a la mente, de ahí la palabra psique, psique. No, la mente somos nosotros. O sea, es nuestra alma, es nuestro espíritu. Entonces no es la mente, distinto es la memoria, o sea, las propiedades de la mente, las potencias de la mente, ¿no? Memoria, conocimiento, etc. No, la mente somos nosotros. Nosotros somos esa psique encarnada. Entonces, divina psique, que dice Rubén Darío, ¿no? Lo interesante es que cuando uno se abre a este misterio, cuando uno suelta esa razón raciocinante, limitante, escéptica, un poco cínica y corta, lo interesante es que el ser humano empieza a reconocer o a atisbar el poder de esta mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, que realmente el ser humano es capaz de señorear sobre los elementos, y por eso algunos personajes míticos como Merlín han sido de alguna manera prefiguraciones de ese hombre futuro, o de esa mujer futura, ¿no?, en el caso de las magas, de la Sibila de Cumas en Grecia, etc., ¿no?, personajes que aparecen, que son capaces de convocar o de desatar una tormenta, o de transportarse en el tiempo, y uno lo ve como cuentos de hadas, pero Jung no lo ve como cuentos de hadas, lo ve como fogonazos, como anticipaciones, o como signos de lo que en su más profunda esencia es el espíritu humano. Es una maravilla todo lo que puede llegar a salir de este tema. Lo que sí, para ir cerrando, yo también creo que lo más importante, o lo que rescato, que sería interesante en otra ocasión también charlar, es cómo se generan las condiciones de posibilidad para toda esta evolución. Evidentemente tiene bastante que ver con integrar, y, o sea, a la vez es integrar, pero a la vez es abrirse a algo, y en la espiritualidad creo que más desde el alma que desde la mente, que la mente es donde están, digamos, todos los pensamientos que muchas veces nos tapan la posibilidad justamente de conectar, ¿no?, Bueno, eso que decís es muy importante, porque ¿cómo creo yo las condiciones para que
no para que sucedan estas maravillas o estos sucesos maravillosos, sino para que yo sea capaz de reconocerlos cuando se presentan, ¿no? Porque suceden. Lo que pasa es que los veo, los reconozco, soy testigo y obro en consecuencia una vez, además, ¿no? Obro en consecuencia una vez que los reconozco o los niego o los relativizo. Entonces, ¿cómo creo yo las condiciones? Claramente, Jung mismo lo presenta en su libro este que escribió con Pauli, ¿no? Sobre la naturaleza y la mente humana, y él dice, habla de la importancia de dedicarse, por ejemplo, a actividades creativas, ¿no? El arte, la creación, lo incondicionado, es un acto de apertura, un salto. La importancia de los momentos de silencio, de meditación, de oración, de contemplación de la naturaleza, ¿no? Donde uno suspende la crítica, el pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no creo las condiciones, naturalmente, no es que no va a suceder, sino que no voy a saber qué está sucediendo. Me voy a perder de lo que me está sucediendo y eso es tristísimo, ¿no? Sobre todo es eso. Es tal cual, y yo cierro, digamos, para mí, donde más encuentro esto es el número uno en el silencio y en el mismo nivel, te diría, en la creatividad, en cualquier emprendimiento artístico, digamos, donde justamente uno está, lo que hace es sacar los pensamientos y conectar de una manera. Así que me encanta como para cerrar con esta nota de cómo saber reconocerlo, cómo trabajar en uno, para darle cabida a estos milagros, a estas sincronicidades de manera amorosa. Creo que cubrimos tanto, Sebas, que bueno, como siempre te agradezco tanto haber tenido esta... Nuevamente, muchas gracias. Gracias a vos, María José. Un beso grande, grande. Gracias.